En el vasto universo de la religión Yoruba, cada día más personas se acercan buscando orientación espiritual y ayuda para sus problemas. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo identificar a un verdadero sacerdote de uno que no lo es? ¿Sabes diferenciar entre aquellos que realmente están para ayudar y los que solo buscan beneficio propio? En este video examinaremos a fondo los diferentes tipos de religiosos que existen en nuestro sistema sacerdotal. Conocerás las señales para identificar tanto a los buenos practicantes como a aquellos que desvirtúan nuestra sagrada religión. Esta información es vital para cualquier persona que practique o esté interesada en la religión Yoruba, pues te ayudará a protegerte y a tomar decisiones informadas en tu camino espiritual. Bienvenidos a Ofun Oshe, tu canal dedicado a la religión yoruba, afrocubana y el espiritismo. Aquí encontrarás contenido auténtico sobre los orishas, rituales sagrados y nuestras ancestrales tradiciones. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ningún video sobre nuestra religión y tradiciones. Ahora sí, adentrémonos en este importante tema. Saludos mis guerreros. En nuestro video anterior sobre Irete Otrupon, les prometí que hablaríamos sobre los diferentes tipos de religiosos que encontramos en nuestro sistema. Como bien pudieron ver, hay algunos que se muestran muy misteriosos, que cuando subimos un video inmediatamente comienzan a criticar, diciendo que estamos revelando secretos o compartiendo demasiada información. Pero estos no son los únicos personajes que encontramos en nuestro camino. Tenemos toda una fauna, por llamarlo de alguna manera, bastante diversa. Hoy vamos a conocer algunos de estos tipos de religiosos para que ustedes, mi querida audiencia, anden con precaución. Y quién sabe, tal vez mientras ves este video te identifiques con alguno de ellos. Así que sin más preámbulos, vamos directo al tema. Para entender la diversidad de actitudes en nuestra religión, debemos remontarnos a su historia. Nuestros antepasados africanos y sus descendientes cercanos atravesaron momentos sumamente difíciles que transformaron profundamente la manera de practicar y transmitir estas enseñanzas. El dolor y la persecución los llevó a resguardar sus conocimientos bajo el más estricto secreto, al punto que muchos se negaron a compartirlos fuera de su círculo más íntimo, incluso con su propia descendencia. En aquellos tiempos de adversidad, nuestros mayores desarrollaron mecanismos de protección frente a una sociedad hostil. Uno de estos mecanismos fue crear un aura de misterio y respeto alrededor de los orishas y sus rituales. Esta estrategia de supervivencia, aunque necesaria en su momento, tuvo como consecuencia que nuestras sagradas creencias y ceremonias fueran malinterpretadas y temidas por quienes no las comprendían. A medida que pasó el tiempo, nuestra religión comenzó a ser conocida como santería, un término que, si bien superó barreras raciales y sociales, aún carga con ciertos prejuicios. Desafortunadamente, en la actualidad, muchas corrientes religiosas mayoritarias continúan manteniendo una visión distorsionada de nuestras prácticas, reduciéndolas a simples actos de hechicería. Esta percepción errónea se ha visto reforzada por los medios de comunicación masiva y ciertos textos académicos que, en lugar de profundizar en la verdadera esencia de nuestra tradición, perpetúan estereotipos superficiales. Hoy en día podemos observar que un considerable número de religiosos muestran actitudes que van desde la descortesía hasta una marcada agresividad, sin olvidar a aquellos que han convertido nuestra religión en un negocio descarado. Varios de estos individuos mantienen una postura defensiva, incluso en sus interacciones cotidianas, como si constantemente necesitaran demostrar algo. Es común encontrarnos con religiosos que desarrollan un complejo de superioridad basándose únicamente en sus años de consagración. Estos suelen ignorar principios fundamentales de nuestra religión y, lo que es más preocupante, se atreven a inventar ceremonias, deidades y hasta interpretaciones teológicas que atribuyen falsamente a Orunmila, a Ifá o a algún orisha en particular. Cuando alguien cuestiona sus acciones o palabras incorrectas, en lugar de mostrar humildad y reconocer sus errores,
adoptan una actitud beligerante, se comportan como si estuvieran en una disputa de taberna, recurriendo a insultos hacia aquellos con menos años en la religión o hacia otros religiosos que se atrevieron a señalar sus equivocaciones. Este comportamiento ha contribuido a que nuestra religión mantenga secretos innecesarios y se transmita principalmente de maestro a discípulo, adoptando términos católicos como padrino para el maestro y ahijado para el estudiante. Lamentablemente, este exceso de secretismo ha causado daños significativos a nuestra tradición, llegando incluso a la pérdida de importantes rituales y ceremonias porque quienes los conocían partieron sin transmitirlo. Comencemos con uno de los personajes más comunes en nuestro ambiente religioso, el que se considera un antibabalao. Este tipo de religioso merece especial atención porque representa una de las contradicciones más grandes dentro de nuestra tradición. Dice adorar a Orunmila, pero curiosamente rechaza a quienes Orunmila mismo ha elegido como sus representantes en la tierra. Lo verdaderamente preocupante de estos individuos no es solo su postura contradictoria, sino las consecuencias de sus acciones. Son precisamente ellos quienes más frecuentemente cometen irregularidades en nuestra religión, todo bajo el pretexto de mantener su supuesta autonomía. Se aventuran a realizar ceremonias y rituales que están más allá de sus facultades, poniendo en riesgo no solo la integridad de nuestra tradición, sino también el bienestar espiritual de quienes confían en ellos. ¿Y saben cuál es la verdadera razón detrás de esta actitud? No es una cuestión de principios religiosos como ellos argumentan. La realidad es mucho más mundana. Es un asunto de beneficio económico. Al rechazar la autoridad de los babalaos, pueden realizar ceremonias que normalmente no les corresponden, cobrando por servicios que no están capacitados para ofrecer. Utilizan la excusa de que los babalaos son seres demoníacos simplemente para justificar su usurpación de funciones sagradas. Pero aquí viene lo más irónico de todo. Cuando estos mismos religiosos se encuentran en situaciones verdaderamente difíciles, cuando los problemas los sobrepasan, ¿saben qué hacen? Salen corriendo desesperadamente a buscar un babalao, pero eso sí lo hacen en algún pueblo lejano donde nadie los conozca. Esta hipocresía revela la verdadera naturaleza de su supuesta postura anti-babalao. Es fundamental que ustedes, como practicantes o interesados en nuestra religión, comprendan que esta actitud no solo daña la unidad de nuestra tradición, sino que también pone en riesgo la correcta transmisión de nuestros conocimientos sagrados. Cuando alguien se presenta con esta postura, es una señal clara de alarma que no debemos ignorar. Ahora vamos a hablar de otro personaje muy particular en nuestra religión, el místico, también conocido como el parafernalista. Este tipo de religioso ha convertido su práctica en todo un espectáculo teatral, alejándose completamente de la verdadera esencia de nuestra tradición. Imaginen que llegan a su casa. Lo primero que notarán es una atmósfera completamente artificial. La casa está en penumbras, pero no por necesidad ceremonial, sino por puro efectismo. Velas encendidas por todos lados, cortinas especiales que crean cierto ambiente, imágenes religiosas cubriendo cada centímetro de pared y, por supuesto, el infaltable aroma a incienso que inunda cada rincón. Todo esto forma parte de una elaborada puesta en escena, pero lo verdaderamente preocupante no es la decoración, sino su forma de actuar. Estos religiosos han desarrollado un guión casi cinematográfico. Apenas cruzas el umbral, te reciben con frases dramáticas como si tuvieran una conexión sobrenatural. Ya sabía que vendrías, o veo que traes una gran preocupación. Utilizan una mezcla calculada de psicología básica y dramatismo para impresionar a quienes los visitan. Lo más grave de esta situación es que estas personas han convertido algo tan serio y sagrado como nuestra religión en un espectáculo de feria. En lugar de enfocarse en la verdadera esencia de nuestra tradición, en la sabiduría de los orishas y en la ayuda genuina al prójimo, han creado un show que solo sirve para alimentar su ego y en muchos casos su bolsillo. Mi consejo para ustedes es simple: cuando encuentren un religioso
que necesite de tanto teatro para validar su práctica, den media vuelta y salgan de ahí. La verdadera sabiduría de nuestra religión no necesita de efectos especiales ni de dramatismos. Los verdaderos conocedores de nuestra tradición se distinguen por su simplicidad, su humildad y su capacidad de ayudar sin necesidad de crear todo un espectáculo alrededor. Adentrémonos ahora en otro personaje que encontramos frecuentemente en nuestro camino religioso, el muertero. Si bien es cierto que existen personas con el verdadero don de la mediumnidad, capaces de conectar con el mundo espiritual, el tipo de religioso del que hablamos ha convertido esta capacidad en una herramienta de manipulación. Este personaje tiene una peculiaridad muy distintiva. Absolutamente todo lo resuelve citando a sus muertos. No puede dar un solo paso sin consultar con sus espíritus, y curiosamente estos espíritus siempre tienen algo que decir sobre cualquier situación, por trivial que sea. Mi muerto me dice esto, mi muerto me indica aquello, mi espíritu me está informando que tienes una sombra detrás. Son frases que utilizan constantemente para validar sus acciones o decisiones. Lo verdaderamente intrigante de esta situación es que muchos de estos religiosos han recibido consagraciones en Ocha o en Ifá, lo cual nos lleva a preguntarnos si tienen una conexión tan fuerte y constante con el mundo espiritual a través de sus muertos, ¿por qué no se quedaron exclusivamente en el espiritismo? La respuesta es simple. Han encontrado en esta combinación de prácticas una forma de fortalecer su imagen de poder espiritual. Estos religiosos suelen utilizar sus supuestas comunicaciones espirituales para generar miedo o dependencia en las personas que los consultan. Cada problema, cada situación requiere invariablemente de la intervención de sus muertos, creando así una dependencia constante hacia sus servicios. Es como si sus espíritus fueran una especie de servicio de consultoría disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo más preocupante es que estas personas están desvirtuando tanto el verdadero espiritismo como nuestra religión yoruba. Están mezclando prácticas de manera incorrecta y utilizando esta mezcla para alimentar su ego y en muchos casos para mantener un control sobre sus ahijados o consultantes a través del miedo y la incertidumbre. Vamos a analizar ahora a un personaje que lamentablemente se ha vuelto demasiado común en nuestro entorno religioso, el religioso comerciante. Este individuo representa quizás una de las mayores desviaciones de los principios fundamentales de nuestra tradición, pues ha convertido algo tan sagrado como nuestra religión en un simple negocio. Lo que distingue a este tipo de religioso es su extraordinaria capacidad para ver problemas donde no los hay. No importa si Orunmila o los orishas indican que la persona está bien, ellos siempre encontrarán alguna situación preocupante que casualmente solo ellos pueden resolver. Sin embargo, antes de proceder con cualquier solución, su primera pregunta siempre será sobre la capacidad económica del consultante. Estos religiosos han desarrollado todo un sistema para maximizar sus ganancias. Comienzan con trabajos pequeños que luego misteriosamente requieren de complementos adicionales. Es como si estuvieras comprando un automóvil y después de pagarlo te dijeran que los asientos, el volante y las ruedas se venden por separado. Cada problema que encuentran requiere una nueva ceremonia, un nuevo resguardo, un nuevo despojo y por supuesto un nuevo pago. Una de sus tácticas más preocupantes es la de trabajar en solitario. Se niegan a realizar ceremonias en presencia de otros religiosos bajo el pretexto de que ellos solos pueden ayudarte mejor. La realidad es que evitan la presencia de otros conocedores que podrían detectar sus irregularidades y exponer sus engaños. Este aislamiento les permite realizar supuestas ceremonias que, en muchos casos, ni siquiera son válidas o están incompletas. Su frase favorita, que deberían tomar como una señal de alarma, es: en esta religión todo se aprende pagando, nada es gratis. Con esta simple frase intentan justificar cualquier cobro excesivo o innecesario. Han olvidado
o quizás nunca entendieron que aunque es justo recibir una compensación por el trabajo religioso, nuestra tradición se basa en el servicio y la ayuda al prójimo, no en el enriquecimiento personal a costa de la fe de otros. Llegamos ahora a un tema delicado pero necesario. Los religiosos que se consideran hijos favoritos de algún orisha. Estos individuos han desarrollado una forma muy particular de relacionarse tanto con la religión como con las personas que los rodean, basando toda su autoridad en una supuesta conexión privilegiada con su orisha tutelar. Lo más característico de estos religiosos es su tendencia a utilizar su filiación religiosa como una forma de amenaza o intimidación. En lugar de buscar soluciones constructivas a los problemas o desacuerdos, recurren inmediatamente a advertencias sobre el supuesto castigo que su orisha tutelar impondrá a quienes osen contradecirlo o cuestionarlo. Esta actitud revela una profunda distorsión de lo que significa ser hijo de un orisha. Han transformado una relación que debería ser de humildad, aprendizaje y servicio en una herramienta de poder y control. Es como si portaran un escudo imaginario que los hace intocables y les otorga una autoridad incuestionable sobre los demás. Lo más preocupante de esta situación es la pasividad con la que esperan que sus amenazas se cumplan. En lugar de trabajar activamente en su desarrollo espiritual o en ayudar a otros, simplemente confían en que su orisha tutelar aparecerá mágicamente para defender su honor o castigar a quienes los hayan ofendido. Esta actitud no solo revela una profunda pereza espiritual, sino también una comprensión muy superficial de cómo funcionan realmente nuestras deidades. Estos religiosos suelen ser los que menos conocimiento verdadero tienen sobre nuestra tradición. Han construido toda su identidad religiosa alrededor de esta supuesta relación privilegiada con su orisha, olvidando que el verdadero crecimiento espiritual requiere estudio, humildad y trabajo constante. Son en realidad personas con profundos complejos que utilizan la religión como una forma de compensar sus inseguridades personales. Ahora llegamos a esos religiosos de los que les hablé al principio del video, esos que tanto les gusta criticar cuando compartimos conocimiento, los misteriosos. Estos son los que han convertido el secretismo en una forma de poder, transformando algo que en su momento fue necesario para la supervivencia de nuestra religión en una herramienta de control y manipulación. Estos religiosos han desarrollado un arte especial para hacer que todo parezca un gran misterio. Cada pequeño detalle de nuestra religión, por básico que sea, lo convierten en un secreto invaluable que solo ellos pueden custodiar. Son expertos en crear una atmósfera de conocimiento exclusivo, como si tuvieran acceso a información que nadie más posee. Lo más irónico de esta situación es que muchas veces, cuando se les cuestiona sobre estos supuestos secretos, demuestran un conocimiento bastante superficial de nuestra tradición. Han confundido el respeto por lo sagrado con un secretismo excesivo que en realidad está causando un daño terrible a nuestra religión al impedir la correcta transmisión del conocimiento. Estos religiosos son los primeros en saltar cuando alguien comparte información sobre nuestra tradición. Inmediatamente comienzan a criticar, alegando que se están revelando secretos, cuando en realidad lo que se está compartiendo es conocimiento básico que todo practicante debería tener. Han olvidado que nuestra religión, aunque tiene sus aspectos reservados para los iniciados, también tiene una riqueza de conocimiento que debe ser compartida para su preservación y correcta práctica. Lo más preocupante es que este comportamiento está creando una generación de religiosos mal informados que confunden el misterio con el conocimiento verdadero y el secretismo con la sabiduría. Hablemos ahora del brujo pendenciero, un personaje que ha malinterpretado completamente el propósito y la esencia de nuestra religión. Este tipo de religioso dice resolver todo a través de la brujería, desvirtuando siglos de sabiduría y tradición espiritual. Para entender mejor este fenómeno debemos recordar que después de la independencia de Cuba,
nuestra religión enfrentó una fuerte persecución. En aquellos tiempos difíciles, nuestros mayores se vieron obligados a utilizar el miedo a la brujería como un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de quienes los perseguían. Era una estrategia de supervivencia en tiempos donde la vida misma estaba en peligro. Sin embargo, lo que fue una herramienta de protección en el pasado, estos religiosos lo han convertido en su forma principal de práctica. Han tomado ese aspecto histórico de nuestra tradición y lo han transformado en algo totalmente diferente. Ya no es una medida de protección, sino una forma de intimidación y control sobre otros. Lo más alarmante es que estos religiosos no solo utilizan estas prácticas para defenderse, sino que las han convertido en su primera y única respuesta ante cualquier situación. No importa cuál sea el problema, su solución siempre involucra algún tipo de trabajo negativo. Han olvidado por completo que nuestro Corpus de Ifá nos enseña claramente otros caminos. Si observamos las historias de Orúnmila en nuestro Corpus de Ifá, notaremos que nunca recurrió a las malas artes. Cualquier adversidad que enfrentaba la resolvía a través de los ebó, los sacrificios y ofrendas apropiados, nunca a través de la brujería. Esta es una enseñanza fundamental que estos religiosos han elegido ignorar, prefiriendo mantener una imagen de poder basada en el miedo y la intimidación. Lo más triste de esta situación es que estas personas no logran ver cómo sus propias acciones negativas están afectando sus vidas. Cuando les llegan problemas y dificultades, son incapaces de relacionarlos con su mal proceder. No comprenden que en el universo todo tiene un equilibrio y que cada acción genera una reacción correspondiente. Es una ley natural que ningún religioso, por muy poderoso que se crea, puede evadir. Ahora vamos a adentrarnos en un tema que afecta profundamente a nuestra religión: los ahijados lanzados, también conocidos como superaleyos. Es importante aclarar que cuando hablamos de hacer barbaridades en nuestra religión, no solo nos referimos a los religiosos consagrados, sino también a aquellos que, sin tener las consagraciones necesarias, se aventuran a realizar prácticas para las que no están preparados. Existe una razón muy profunda por la cual muchos religiosos mayores prohibían que los aleyos tuvieran acceso a libros que contienen el Corpus de Ifá o del Dilogum. No es por egoísmo ni por querer mantener el conocimiento oculto, sino por protección. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con personas que no solo quieren leer estos textos sagrados, sino que pretenden aplicarlos sin tener las consagraciones necesarias. Estos superaleyos llegan al punto de fabricarse o comprar sus propios elementos de adivinación, como el ecuele, y comienzan a realizar consultas a amigos y conocidos. Más preocupante aún, se atreven a realizar obras y trabajos basándose en información que encuentran en libros o en internet, sin comprender que nuestra religión no funciona como un manual de instrucciones que cualquiera puede seguir. Es fundamental entender que, al igual que cualquier ciencia, el manejo de las energías espirituales requiere un conocimiento profundo y un entrenamiento riguroso. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Cuando movemos energía sin el conocimiento adecuado, podemos causar daños graves tanto a las personas que pretendemos ayudar como a nosotros mismos. Imaginen por un momento que alguien decidiera realizar una cirugía solo porque leyó un libro de medicina. Suena absurdo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en nuestra religión. Se necesitan años de estudio, práctica y sobre todo las consagraciones apropiadas para poder realizar cualquier tipo de trabajo espiritual de manera segura y efectiva. Es crucial profundizar en por qué nuestras prácticas religiosas son tan ceremoniales y específicas. Muchos critican lo que llaman el extremo ceremonial de nuestra religión, sin comprender que cada elemento del ritual tiene un propósito protector, tanto para quien realiza la ceremonia como para quien la recibe. Cuando observamos los Corpus de Ifá o del Dilogum, es cierto que encontramos listados de materiales para diferentes obras y ebó. Sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg. Lo que estos textos muestran son únicamente los materiales fundamentales, pero no revelan todos los elementos necesarios ni el conocimiento profundo que se requiere para su correcta utilización. Imaginen nuestra religión como una orquesta sinfónica.
No basta con tener la partitura y los instrumentos para crear música hermosa. Se necesita conocer cada instrumento, entender cómo se complementan entre sí y tener años de práctica para lograr la armonía perfecta. De la misma manera, en nuestra religión, cada ceremonia es una compleja sinfonía de elementos que deben trabajar en perfecta armonía. Los cantos, las invocaciones, los rezos, cada movimiento tiene un propósito específico: activar las propiedades mágicas de los materiales, invocar la intervención y protección de las deidades y, lo más importante, asegurar que las energías que estamos moviendo fluyan de manera correcta y segura. No es simplemente seguir una receta de cocina, es un arte sagrado que requiere preparación, conocimiento y, sobre todo, la guía de un tutor experimentado. Por eso es tan peligroso cuando los aleyos intentan realizar trabajos sin la preparación adecuada. No solo están poniendo en riesgo su propio bienestar espiritual, sino también el de aquellos a quienes pretenden ayudar. La única manera segura de aprender es a través de un padrino o madrina que pueda transmitir el conocimiento gradualmente, asegurando que cada paso se comprenda y se ejecute correctamente. Después de conocer todos estos tipos de religiosos y sus comportamientos, es fundamental entender algo esencial. Nuestra religión es un camino de aprendizaje que puede transitarse de dos maneras. La primera es aprender a golpes, cometiendo errores que pueden tener consecuencias graves. La segunda es por convicción, comprendiendo y respetando cada aspecto de nuestra tradición. Cuando Orunmila nos da una advertencia a través de Ifá, no lo hace para limitarnos o asustarnos, lo hace para protegernos, para mostrarnos el camino más seguro. Es como cuando un padre experimentado advierte a su hijo sobre los peligros de un camino. Si el hijo decide ignorar esa advertencia y resulta lastimado, ¿quién es el responsable? No fue el padre quien lo castigó, fue su propia decisión de ignorar la advertencia lo que le trajo consecuencias. Por eso es tan importante entender que en nuestra religión no existe el concepto de castigo divino como tal. Lo que existe son consecuencias naturales de nuestras acciones. Cuando un aleyo decide realizar trabajos sin la preparación adecuada, cuando un religioso utiliza su conocimiento para hacer daño, cuando alguien convierte lo sagrado en un negocio, las consecuencias no vienen como un castigo de los orishas, sino como un resultado natural de haber alterado el equilibrio espiritual. Nuestra religión es un sistema de conocimiento profundo que requiere respeto, estudio y dedicación. No es un camino para alcanzar poder personal o beneficio económico. Es una tradición sagrada que nos enseña a vivir en armonía con las fuerzas de la naturaleza y a ayudar a otros en su camino espiritual. Les invito a reflexionar sobre todo lo que hemos analizado en este video, que estas enseñanzas les sirvan como guía para identificar y evitar aquellas prácticas que desvirtúan nuestra tradición y para encontrar el camino correcto en su desarrollo espiritual. Dice Ifá: la paciencia requiere de dominio sobre uno mismo y de la habilidad de resistir la tentación para poder vengar la maldad. Iboru, Iboya y Boshishe. Que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.